Bienvenidos, buenas tardes al último y cuarto tema de nuestra clase, conflictos de naturaleza económica. ¿Qué son los conflictos de naturaleza económica? Son aquellos cuyo cumplimiento tiene por objeto la modificación o implementación de nuevas condiciones de trabajo o bien la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué es una modificación a las condiciones de trabajo? Es decir, que se otorguen algunas prestaciones adicionales o se cambien las condiciones, es decir, se otorgue una adicional, por ejemplo, en el caso de fondo de ahorro, que no se tuviera o que se tuviese a un 5%, se modifica a un 7%. Eso sería una conquista en materia laboral para efecto de los trabajadores comunes. Pasemos a hablar de la situación de las huelgas. La situación de las huelgas dice que, primero, como hemos venido hablando en las sesiones anteriores, que no se le dará trámite a ningún emplazamiento a huelga por firma. Es decir, si hay un contrato colectivo depositado antes ante la Junta y ahora ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se le dará entrada. Es decir, a menos que dicho contrato del sindicato titular no se haya solicitado ninguna revisión en los últimos 4 años. Es decir, que en 2 ocasiones no se hayan revisado los salarios y las condiciones que tienen los trabajadores. Esto es muy importante decirlo porque es casi improbable que esto suceda. Es decir, que un sindicato nuevo o de registro de nueva creación o alguno otro que quiera luchar por la titularidad de este contrato tendrá que apostar a que el sindicato actual haya sido totalmente descuidado en 2 ocasiones, no revisar las condiciones laborales de dicho contrato o no haber emplazado huelga en los últimos 4 años con un pliego petitorio donde se mejoren las condiciones de trabajo. Esto es casi improbable porque por regla lo tenemos que hacer cada 2 años y esto es algo que los sindicatos están persiguiendo con lupa. Es decir, si cada año que se presentan los proyectos de pago de PTU nos tenemos que sentar con los sindicatos a crear la comisión de PTU, a firmar la representación con los secretarios, ya sea del trabajo o el secretario general del sindicato, para hacer la revisión correspondiente del proyecto y revisamos, como su nombre lo dice, en dicho proyecto, lo que se le va a pagar a cada uno de los trabajadores antes de publicarlo y tenemos que convencer como parte patronal. Muchas veces les va a tocar convencer a la parte sindical de que está bien calculado y que está calculado conforme a derecho. Es decir, que se excluyeron a las personas que se debían excluir, que se tomaron en cuenta en el caso muy particular de las mujeres embarazadas todos sus días de incapacidad por embarazo, de puerperio y de posparto, es decir, esos 84 días se les tomaron como laborados, así también las incapacidades que ustedes tengan por riesgo de trabajo serán computados dichos días como laborados para el trabajador en comento. Entonces, esto es muy importante porque los sindicatos están muy pendientes de todos estos vencimientos para hacer las revisiones correspondientes. Por eso insisto que lo que plantea la reforma en el 923 es casi improbable que suceda porque tendría que ser un sindicato que no estuviera al tanto de lo que se debe revisar día con día. En relativo a sentencias, porque acuérdense que también cambiaron las formas. Antes, las sentencias ejecutorias en materia laboral se llamaban laudos. Hoy se queda como si fuera cualquier otro juicio del Poder Judicial, se llaman sentencias ejecutorias.
Y las sentencias ejecutorias, la sentencia favorable, se tiene que notificar a la contraparte, se tiene que notificar y se tiene que decir que es una sentencia favorable. Y tenemos cuántos días tiene para cumplirse. Una vez que se emita la sentencia ejecutoria, la parte que pierde en materia laboral tiene 15 días siguientes a que surta efecto la notificación para llevar a cabo para ejecutar, como su nombre lo dice, lo que la sentencia le manda. Entonces, esto es muy importante porque tiene que hacerse de forma muy pronta la, la toma de decisiones y la ejecución de. Imagínense que la sentencia dice que se tiene derecho a una pensión alimenticia desde el momento en que se notifica y se tiene que llevar 15 días siguientes a cabo. Es decir, en el siguiente pago quincenal que corresponda al trabajador al cual se le notifica que tiene una pensión alimenticia y se le obliga al patrón a descontarle el porcentaje que dice en la sentencia y entregarse a una persona específica de nombre, apellido y que se garanticen los medios para entregarle, es decir, sea por medio de cheque nominativo, sea por depósito a cuenta bancaria solicitado por esta persona que viene en la sentencia, tiene que ser a los 15 días, no puede esperar más. Entonces tiene que ser muy pronto la toma de decisiones. También en la parte de ejecuciones, también se advierte, al igual que en materia fiscal, que se pueden embargar las cuentas bancarias y los inmuebles de cualquiera de las dos partes. Entonces, esto es muy importante porque antes se podían embargar los inmuebles, se podían embargar los muebles, se podía embargar la maquinaria dejando un depositario. Como ustedes conocen el procedimiento administrativo de ejecución en materia fiscal, esto se parece muchísimo y lo único que no se tenía contemplado son las cuentas bancarias. Entonces, a partir de este momento se tienen contempladas las cuentas bancarias como tal como parte de lo que se puede embargar. También cuando prescribe, si aquel al que se le notifica no lleva a cabo la ejecución de dicha sentencia, ¿cuándo prescribe esa acción? Prescribe a los 2 años, es decir, pueden ellos nunca hacer caso a la sentencia y tenemos 2 años, de acuerdo al artículo 519, para que reclamar que se ejecute esa sentencia definitiva. En el embargo, como decíamos, se tiene que cumplir con las formalidades, dar copia en autos, otorgar los generales exigidos a los testigos, proporcionar el domicilio de guarda y custodia, de dónde quedarán los bienes embargados dentro de la jurisdicción del tribunal y si se nombra un depositario, hacer sabedor al depositario de las penas en que incurren si, como dice la ley, es un depositario infiel. Es decir, si sustrae bienes, si los vende y si los saca de donde se exige la guarda y custodia, entonces incurrirá en un delito. También dice que los tribunales laborales tienen la obligación de notificar al banco para que aquellas cuentas sean puestas a disposición del tribunal. Es decir, en materia laboral sí puede, en caso de una sentencia, hacer uso de esos bienes para que se ejecute dicha sentencia a favor de la contraparte. Dice que cuando se nombra un interventor con cargo a caja, miren,
Dentro de los procedimientos, al igual que en el fiscal, aquí se puede nombrar un interventor a caja y tiene la obligación de designarlo el tribunal cuando así lo exija el procedimiento. Tiene, tiene que notificarse a los 3 días, tiene que estar designado. ¿A quién se le tiene que avisar? Se le tiene que avisar a las autoridades administrativas. Primero, para hacer uso de los bienes que están en los bancos o instituciones de valores, tiene que avisar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tiene que avisar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene que avisar al Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, es decir, el Infonavit, a los homólogos, en este caso el Infonacot, a las Afores, al Servicio de Administración Tributaria, así como a todos los deudores y acreedores cuyo domicilio proporciona el patrón embargado. ¿Para qué? Para que este interventor cumpla en ese cargo, que es administrar la caja, cumpla con las obligaciones que tiene la compañía, y es su obligación tratar de preservar todos los empleos de esa fuente. Por eso se tiene que notificar obligatoriamente a todas las personas ya mencionadas. En caso de embargo, el embargado dentro de los 3 días siguientes tiene que exhibir al tribunal la información y la documentación que le pide el tribunal para que esta misma sea entregada al interventor con carga a caja. Es decir, que toda esta información que entregue el embargado será con la que cuente el interventor y con la que actuará. Es decir, si faltan datos de proveedores, de cuentas bancarias, etcétera, aparte de incurrir en un delito en embargado, tampoco podrá el interventor preservar aquellas fuentes de empleo en el caso de que no se puedan realizar pagos cuando existían otras cuentas bancarias de las que podría hacerse uso de los fondos, y estos fondos poderse determinar el flujo efectivo de dicha compañía y no verse afectado. En el caso de los procedimientos para procesales o voluntarios, como ustedes tuvieron oportunidad de investigar, se añade un artículo en 991 bis que establece que el patrón podrá depositar ante el tribunal la indemnización a que se refiere el artículo 49 de la ley, del cual ya hemos hablado, las dos indemnizaciones, así como el pago de la prima de antigüedad. Es decir, se puede citar a un procedimiento para procesarlo voluntario y depositar ante el tribunal dicho efectivo para que se pueda llegar a una conciliación y a buen término de manera voluntaria ambas partes. Como es un procedimiento para procesarlo voluntario, hemos dicho que sí procede el pago de la prima de antigüedad. La inclusión de este artículo es muy importante, ya que da una luz más amplia de la relación al allanamiento que fue incluido en la reforma laboral de 2012 para concluir los juicios laborales y que no se encuentra debidamente regulado. ¿Por qué se dice esto? Mire, al no estar perfectamente regulado, ¿qué pasa? Se actúa de manera para subsanar un vicio que hay en la ley, que es lo que no está previsto en ley. Entonces, cuando no está previsto en ley, se establece este tipo de procedimientos que nos pueden llevar a y repetimos, a una justicia pronta y expedita en materia laboral, que es lo que viene y es el espíritu legislador para que se terminen aquellos juicios laborales interminables que duraban años, se terminen de manera voluntaria y de manera muy rápida en las conciliaciones prejudiciales. Entonces, esto es muy importante porque es un paso adicional. No es lo mismo que se esté oponiendo a la parte patronal a depositar o a establecer su posición para el pago de las prestaciones a los trabajadores, que si se presenta y establece que una cantidad líquida en un cheque certificado que puede ser cobrado de inmediato por el trabajador, puede llegar a un acuerdo en la primera junta de conciliación que se lleve a cabo.
Entonces esto es muy importante porque le da agilidad al tema. Bueno, pues eso es todo. Recordándoles que tenemos una cita el próximo lunes para todas las dudas que ustedes tengan puedan ser expuestas a través de un chat en Hangouts. Ya les dejé el vínculo por vía correo electrónico y con esto agilizar los temas. Estos videos son para ayudarles y que ustedes puedan repetirlos y no sean tan largos y puedan repetirlos para ayudarles en su examen. Los espero el lunes en este ejercicio de preguntas y respuestas vía chat y no me queda más que agradecerles el tener esta clase conmigo y deseándoles el mayor de los éxitos en sus exámenes. Aquellos que queda pendiente me queda pendiente dos respuestas en materia de evaluación continua, el cual se darán hoy mismo sábado 18 de abril, daré respuesta vía correo electrónico. Hasta luego.